yo soy tu casa. Gracias, Padre amado. Buenos días para todos. Sean bienvenidos. Saben que hoy estamos dando las primicias del servicio de este año. Amén. Así que usted que está aquí en esta casa, sepa que le está entregando las primicias al Señor al presentar su cuerpo como sacrificio vivo y santo delante de Él, las primicias para este año de congregarse. Entonces es una gran bendición poder estar en el primer servicio que hacemos en el nuevo año 2026. Yo creo que todos tenemos expectativas buenas para el nuevo año, porque no dependemos de la economía del mundo ni de nada de esas cosas, sino que dependemos de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Amén. Entonces estamos en el reino de los cielos y sabemos que en el reino de los cielos hay abundancia. Entonces podemos esperar buenas noticias para nosotros como iglesia este año. Y qué bueno que yo hoy la palabra la he titulado de regreso a casa. Y es que es como que regresamos a casa este año, amén. Regresamos a la casa de oración, pero también regresamos a la casa de Dios, regresamos al templo del Señor, regresamos a su presencia. Y que no es mi oración empezó diciéndole al Señor que la congregación permanezca en el Señor, que las familias representadas sean aquellos que no conocen la palabra y no conocen a Dios como lo conocemos nosotros, el Dios bíblico, el Dios que nos enseña a su palabra, lo conozcan y corran a buscar su presencia, porque la verdad cada día que pasa necesitamos más de Él, y cada día que pasa lo vemos esa necesidad de Dios apremiante para cada una de nuestras vidas, para nuestras familias, en todo lo que hagamos. Entonces quiero leerles en la palabra y quiero que vayamos a la carta del apóstol Pedro, la primera de Pedro, el capítulo 2, y quiero leerles los versículos 24 y 25. Si los que estuvieron el domingo anterior o vieron también ya la enseñanza por el canal de YouTube, entonces sabrán que compartimos algo que llamamos paz y sanidad. Amén. Paz y sanidad que nos da el Señor. Y a través de este texto quiero retomar un poco o recordar por lo menos algo de lo que vimos ese día, y porque tiene que ver mucho con el regreso de nosotros a la casa de Dios, o sea, de estar de nuevo en la casa de Dios, incluso de estar en el mundo y haber llegado a su casa, amén, a la casa del Señor, a los brazos de Él. Entonces en primera de Pedro capítulo 2, los versículos 24 y 25, hoy vamos a leer en Palabra de Dios para Todos, PDT, y dice así la palabra: en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo. ¿Qué cargó? Nuestros pecados. Tengamos eso muy presente. En la cruz Cristo cargó nuestros pecados, o sea, cargó mi pecado. Y es impresionante saber
que no solamente cargó los pecados que hemos cometido, sino los que vamos a cometer. Ahí podemos ver la grandeza y el amor de nuestro Dios por nosotros. Amén. Entonces, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. ¿Por las heridas de quién? Por las heridas abiertas en el cuerpo de Cristo por aquellos que lo estaban maltratando. E incluso desde ese tiempo muchos de nosotros estábamos siendo representados cuando no conocíamos aún al Señor. Ahí estábamos. Entonces dice que por las heridas que Él sufrió, nosotros fuimos sanados. Amén. El domingo anterior impartíamos una oración de sanidad de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra, y ungíamos con aceite las personas para todos los que asistieron, para que cumplamos los requisitos que dice la palabra, para que la oración del justo, que puede mucho, entonces llegue al trono de la gracia y el Señor sea escuchando y dando la bendición de acuerdo a su voluntad y su soberanía. Amén. Entonces, quiero decirles a los que están hoy aquí y que han venido, y a los que lleguen más tarde, quizá lleguen más personas más tarde, pero yo hoy quiero, de parte de Dios, decirles que la voluntad de Dios es que estemos sanos. ¿Por qué no le repetimos al Señor? La voluntad de Dios es que estemos sanos. Amén. Y usted que está aquí, y quiero extender esa bendición a las familias que cada uno de ustedes están representando. ¿Hay alguno enfermo en su casa? Como anciano de la iglesia, entonces les digo lo que dice la palabra: por sus llagas fueron ustedes sanados. Por sus llagas fueron ustedes sanados. Reciba la sanidad de parte de Dios. Esto es para creerlo. Reciba la sanidad de parte de Dios. Por sus llagas ustedes fueron sanados. Su cuerpo, el cuerpo de Cristo, llevó nuestros pecados, y al llevar nuestros pecados sanó nuestra alma. Al llevar nuestros pecados sanó nuestro espíritu. Primero porque nos unió nuevamente a Dios, porque estábamos destituidos de la gracia de Dios, y ese sacrificio nos volvió a reconciliar con Dios y sanó nuestra alma, porque ya nuestra alma no muere, amén, sino que tiene vida eterna. Y nuestra alma al no morir también va a restaurar completamente nuestro cuerpo, aún después de haber sido deshecho en la tierra, después de haber muerto. Así que entonces el Señor hizo una obra completa, una obra plena, una obra integral en todos nosotros. Y el versículo 25 entonces dice lo siguiente: ustedes, o sea, ¿quiénes? Nosotros, ¿cierto? Nosotros, dice, eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. En algunas versiones dice al pastor y obispo de sus vidas. Obispo realmente lo que quiere decir es protector.
Eso es lo eso significa la palabra obispo, protector, incluso guía. Eso es lo que significa. Entonces aquí de una vez lo estamos leyendo más claro. Ustedes, o sea, nosotros éramos como ovejas perdidas cuando estábamos sin Dios, éramos como ovejas perdidas. Incluso muchos estuvimos en la casa del Padre, nos alejamos por alguna razón, que creímos que el Señor se había olvidado de nosotros, nos olvidó, pero muchos de nosotros regresamos nuevamente y el Señor nuevamente nos acogió y nos recibió. Entonces éramos como ovejas perdidas, pero ahora hemos regresado al pastor y protector de sus vidas. Yo les pregunto, iglesia, ¿realmente cuál es su pastor? ¿Quién es su pastor? Jesús es nuestro pastor realmente. Jesús es nuestro pastor. Jesús es nuestro obispo. Jesús es nuestro sacerdote eterno. Él es el que nos pastorea a través de su Santo Espíritu. Nosotros los seres humanos somos simples servidores de Dios. Y hagamos que esa palabra siervo suene como realmente es, como lo que realmente representa, porque muchas veces hoy en día se le dice a alguien siervo de Dios y en vez de agachar la cabeza, la levanta con demasiado orgullo. Y saben que siervo es esclavo, y eso es lo que somos nosotros. Dejamos de ser esclavos del mundo y esclavos del pecado para convertirnos en esclavos de Dios. Pero hay algo maravilloso, que la esclavitud de Dios da libertad. La esclavitud del mundo trae condenación, pero la libertad la esclavitud de Dios, ser esclavo de Dios, nos da libertad. Nos libera. Y hemos regresado al pastor. Yo recuerdo la parábola del hijo pródigo, me la trae ahora a la memoria el Señor, y ahí en el capítulo 15 de Lucas, y desde el versículo 11 podemos leer la historia de ese hijo que lo tenía todo en la casa de su papá, y de pronto un día, mirando el mundo, pensó que se estaba perdiendo muchas cosas del mundo, maravillosas, hermosas, las veía, porque la verdad uno desde la iglesia a veces mira hacia Egipto y mira las cebollas, los puerros, las comidas que se comían allá en ese mundo, en ese Egipto, y se nos olvida la podredumbre en que vivíamos y en qué condiciones teníamos que comernos esos tales manjares que pensábamos que nos comían en el mundo, y muchas veces nos comíamos en el mundo. Y muchas veces cuando estamos en la iglesia, y le sucede incluso mucho a los jóvenes que han tenido la gran bendición de nacer de padres ya conocedores de la palabra, de un papá o una mamá que ya tenían al Señor en su corazón y se han creado se han levantado en ese ambiente de la iglesia, y a veces esos jóvenes creen que se están perdiendo muchas cosas en el mundo porque ven allá afuera la gente reírse, hacer cosas que parecen satisfactorias, pero generalmente el enemigo en nuestras almas esconde lo que realmente cada una de esas personas está viviendo en su interior.
y lo que está llevando. Muchos de esos que estamos viendo reír y decimos, mire la felicidad que tienen, por dentro están llorando. Por dentro están deshechos. Y entonces miramos al exterior y nos atrae, nos seduce ese ambiente del mundo. Uno lo puede ver, iglesia, en la celebración de Navidad. Supuestamente es para honrar al Señor por su nacimiento, ¿cierto? Por haber nacido. Y cuántos no hacen sino pecar, embriagarse, fornicar, cometer adulterio, aprovechar el descuido del esposo, el descuido de la esposa, el descuido de los padres para cometer pecado y no para honrar al Señor. Uno lo ve también en la celebración de Halloween. Tristemente, muchas personas cristianas, a veces en ignorancia, eso sí tengo que decirlo, muchas veces por ignorancia, a veces tengo que reconocer que como pastores, como guías de la iglesia terrenales que somos, nos falta a veces valentía o más compromiso, no sé cómo llamarlo, para enseñarles más claramente las cosas y los peligros que se corren, porque sí es triste ver cómo muchos creyentes celebran Halloween. Entonces, y eso es una fiesta completamente pagana de la oscuridad. Y yo les digo, mire, haga como dicen, dígale al Señor, Señor, mire, sí, el mundo celebra esa fiesta y aún los negocios ponen sus anatemas en sus negocios, en sus casas. Y son anatemas, son cosas que impiden la bendición y a veces decimos, ¿por qué me está yendo mal en esto? ¿Por qué no me salen las cosas como quiero? Me esfuerzo, hago trabajo, incluso dicen me congrego, diezmo, ofrendo y no sé qué es lo que pasa, mis hermanos. Estamos cometiendo errores gravísimos. Estamos deshonrando a Dios, celebrando esas fiestas paganas, mundanas, uniéndonos a la mundanalidad. Entonces, iglesia, el mundo nos atrae. Y este hijo tenía todo en la casa, como nos pasa a nosotros. En verdad, si con Dios sufrimos aflicciones, mis hermanos, sin Dios, créame que es terrible. ¿Y qué aliciente tenemos? Una vida llena de luchas y morirnos para irnos a un lugar sin Dios, para irnos al infierno. Pero en cambio, con Dios, si nos vamos de este mundo, iglesia, nos vamos a la felicidad eterna. La felicidad eterna. Y este muchacho abandonó la casa del padre, le pidió su herencia y como siempre, el padre tan bueno, le entregó tantas bendiciones que él no había trabajado, que no se las había ganado, y se las llevó y malgastó todo lo que tenía. Muchos y muchas personas, muchos de nosotros, yo recuerdo cuando no conocía de Dios, cómo malgastaba lo que Dios me había dado. Malgastaba mi salud, malgastaba mi inteligencia, malgastaba mis recursos.
Y así le pasó a este muchacho, se fue, malgastó, pensó que nunca se le iba a acabar lo que le había dado el padre, y un día se dio cuenta que estaba en la completa ruina. Llegó, tocó fondo, fue terrible, aguantó hambre, pero la palabra nos dice que un día recapacitó, volvió en sí, porque eso es volver en sí de verdad. Recobrar el sentido común, recobrar el dominio propio, todas esas cosas buenas y poderosas que el Señor nos ha dado, recobrar la sabiduría, volver a descubrir la inteligencia que Dios nos ha dado. Y dijo: no, mire, a mí en la casa de mi padre no me faltaba nada, y yo acá estoy vuelto nada. Y decide regresar. Y es asombroso que el padre lo estaba esperando, nunca dejó de esperarlo. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Él nunca se cansa de esperarnos, iglesia. Ni cuando estábamos completamente en el mundo, ni cuando estuvimos en la casa y nos fuimos de ella. El Padre nunca deja de esperarnos. Es como si Él se parara en esa ventana, en esa puerta, a mirar el horizonte y ¿en qué momento llega mi hijo? ¿Cuándo volverá mi hijo? ¿Cuándo recapacitará y volverá en sí? Y vuelto una miseria, regresó. Y el padre no tiene ningún reparo. El padre ni se dio cuenta en la condición que venía. Simplemente lo vio venir y se abalanzó hacia él. No, ni siquiera pudo esperar a que él llegara, sino que corrió hacia él y se echó sobre él y lo abrazó y lo recibió. Y entonces, iglesia, que este año sea ese año de ese regreso a casa, para levantarnos nuevamente, y que el Padre entonces nos coloque ese anillo de autoridad, que el Padre nos coloque ese calzado del Evangelio, que el Padre nos coloque esa túnica de amor, ese nuevo vestido nuevamente, y nos decidamos definitivamente a nunca más separarnos de su amor. Porque recordemos lo que nos dice la palabra: nada nos puede separar, amén, del amor, y nada nos debería separar de ese amor. Y para que este regreso a casa se diera, debería cumplirse con algo que se llama justicia, la justicia de Dios. Porque Dios no es injusto, Dios es justo, Dios es justo, y debería cumplirse la justicia de Dios. ¿Saben qué? Y dice ahí en Primera de Pedro capítulo 12, el versículo 25, la primera parte: ustedes eran como ovejas perdidas, porque estábamos perdidos, amén. ¿Y qué dice la justicia de Dios? Yo quiero que seamos intencionales en reconocer la grandeza y el amor tan grande, tan poderoso de Dios por nosotros. Había una ley establecida
que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, cuando ese hijo regresaba a casa, ¿qué merecía? Merecía la muerte, claramente. Incluso ese hijo no debería haber regresado a casa. ¿Saben por qué? Porque debía haber muerto en uno de esos pecados allá. Pero no. Le guardó la vida física para devolverle la vida espiritual también que había perdido, porque estaba perdido, estaba condenado. Y es que, yéndonos a esto de la justicia de Dios, la justicia se trata de obtener lo que se merece. Amén. De eso se trata la justicia. Si se es justo con alguien, se le debe dar lo que merece, ¿cierto? Y en este caso, como transgresor de la ley de Dios, merecía morir. Leamos lo que dice Romanos capítulo 6, los versículos 20 al 23. Dice: cuando eran esclavos del pecado, no vivían al servicio de la justicia. ¿Y qué sacaron con eso? Podemos recordar, ¿por qué no recordamos en unos segunditos cuando estábamos sin Dios y cuando hacíamos y deshacíamos con nuestra vida sin el temor de Dios? Hagámonos la pregunta, ¿qué sacamos con eso? ¿Qué ganancia nos dejó eso? ¿Qué ganancia nos dejó el pecado? Y dice, solo cosas de las que ahora sienten vergüenza. Sí, porque antes incluso a veces hablábamos del pecado con orgullo. Pero ahora que tenemos a Dios, nos avergonzamos y no queremos incluso que nadie sepa los pecados que cometíamos. Y dice la palabra, solo cosas de las que ahora sienten vergüenza y que llevan a la muerte. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. El pecado da como pago la muerte. El pecado da como pago la muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, iglesia, para que pudiésemos regresar a casa, o ese regreso a casa nuestro, a la casa de Dios, volver a tener esa comunión con Dios, volver a establecer esa relación con Dios, se necesitaba que se cumpliera la justicia de Dios. Pero, como vemos, ni morimos y estamos vivos espiritualmente, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice, recuerden que ustedes no tenían a Cristo. No eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios
porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Ese sacrificio de Cristo en la cruz nos acercó a Dios. Y este acercamiento a Dios se hizo para que todos nosotros pudiéramos regresar a casa, para que todos nosotros pudiéramos tener esa amistad, esa comunión con Dios. Recordemos que la justicia de Dios requería para nosotros la muerte como castigo, ¿verdad? Pero Dios mismo toma ese castigo en la persona de Jesús y así, en ese sentido, la justicia de Dios se cumple plenamente. Gloria a Dios por eso. Nosotros habíamos transgredido la ley y entonces merecíamos la muerte, ¿cierto? Pero Dios manda a Jesús, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario, y Jesús toma todos esos pecados nuestros que nos condenaban, amén, y nos acerca a Dios, los toma Él, los lleva a la cruz allí. Y Cristo recibe la condena que nosotros merecíamos. Cristo muere en la cruz por nuestros pecados. Tengamos claro eso. Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, para darnos el perdón de pecados y darnos la vida eterna. Y además para sanarnos, porque por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Entonces, en Romanos capítulo 5, el versículo 6 dice: Cristo murió por nosotros en el momento ¿qué? Preciso. En el momento preciso, cuando éramos incapaces de salvarnos siendo enemigos de Dios. Entonces, al cumplirse la justicia de Dios, es cuando intervienen dos nuevos atributos, no porque sean nuevos para Dios, quizá nuevos para nosotros, pero porque en Dios siempre han estado, pero aparecen esos dos nuevos atributos para que podamos ir de regreso a casa. Y esos dos atributos, ¿sabe cómo se llaman? Uno, la misericordia de Dios. Ya pasamos el tema de la justicia de Dios, que era un impedimento, amén, para que nosotros pudiésemos regresar a casa, que pudiéramos restablecer esa relación con Dios. Ya se cumplió en la persona de Jesús, que recibió el castigo que nosotros merecíamos, ¿cierto? Entonces ahora, para que el regreso a la casa del Señor, el regreso a la comunión con Dios se estableciera definitivamente, entonces aparece ese atributo de Dios que se llama la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, la gracia de Dios. Primero la misericordia, después la gracia. Y miren, si la justicia es, ¿qué es la justicia? Obtener lo que se merece, ¿cierto? Si la justicia es obtener lo que se merece, la misericordia es no obtener lo que se merece. ¿Qué merecíamos? La muerte. Pero no la obtuvimos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Ese joven debía haber muerto allá de una enfermedad de transmisión sexual o de por ahí en una riña, en una pelea, en un accidente. Él debía haber muerto, pero no murió, sino que el Señor le guardó la vida y lo hizo caer en sí nuevamente y regresó. Amén.
Entonces, merecíamos la muerte por la justicia de Dios, pero por la misericordia de Dios no recibimos lo que merecíamos, ¿cierto? Y la gracia, repasemos. ¿Qué es la justicia? Obtener lo que se merece, ¿cierto? ¿Qué es la misericordia? No obtener lo que se merece, ¿cierto? Y entonces la gracia es obtener lo que no se merece. ¿Está claro? Por la misericordia de Dios no obtuvimos lo que merecíamos, pero por la gracia de Dios obtuvimos lo que no merecíamos. Vamos a verlo. Leamos Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11. Dice así la palabra: en cambio, Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros aún cuando éramos pecadores. Con mucha más razón ahora seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos aprobó por medio de la muerte de Cristo. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por la justicia de Dios merecíamos la muerte eterna. Por la misericordia de Dios fuimos librados de la muerte eterna que merecíamos, y por su gracia obtuvimos lo que no merecíamos. ¿Qué era lo que no merecíamos? Su aprobación, su perdón, su amistad y la salvación. Cuando el Hijo regresa a casa, toda la gracia del Padre se derrama sobre el Hijo. El papá no pensó en el mal que había hecho el Hijo, en el pecado que había cometido, en la deshonra que había cometido con él, en no haberlo reconocido, nada de eso. Allí el Señor, ¿qué es lo que hace? Lo aprueba, lo perdona, le da su amistad y lo lleva de regreso a casa, aún levantando envidias de otros. Yo creo que a veces nos puede haber pasado, iglesia. Llevamos 10, 15, 20 años en la casa y de pronto esperando una bendición, y llega un aparecido y en menos de nada recibe lo que nosotros llevamos años esperando, y decimos, pero ay, ¿este qué? ¿De dónde salió este? Mis hermanos, esa es la misericordia, esa es la gracia. Dios sabe por qué ha retenido lo que usted estaba esperando, y Dios sabe perfectamente por qué le da a ese. Y eso no debe desanimarnos, iglesia, porque hay algo. Él no estaba en la casa, pero nosotros hemos estado en la casa. Y hemos estado rodeados muchas veces sin notarlo y sin darnos cuenta del grande amor de Dios, rodeados de su misericordia, de su favor. Mientras aquel que acabó de llegar, ¿de qué estaba rodeado? De miseria. Leamos Efesios capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra: estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo
gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y también por su misericordia y su gracia nos dio el derecho de ser sus hijos. Cuando el hijo se fue de la casa del padre, renunció al padre y renunció a la casa del padre. Aún se llevó la herencia por adelantado. Pero a pesar de haber renunciado al padre y a la casa del padre, el Señor lo recibe con los brazos abiertos sin ninguna objeción. ¿Recuerdan a Pedro? Él negó al Señor. Y al negar al Señor, él se salió de la iglesia. Pedro se salió de ser discípulo, renunció al Señor, porque lo negó. Pero ¿qué hace el Señor cuando vuelve a tener ese encuentro con Pedro? Lo llena de amor. Tanto que Pedro solo tiene que decir: Señor, tú lo sabes todo. Sí, te negué, pequé, cometí el error, te engañé, te traicioné, me porté mal, hice lo que no debía hacer, Señor, pero tú sabes que yo te amo. Porque como seres humanos, mis hermanos, sin Dios somos demasiado frágiles, débiles. Solo con Dios somos fuertes. Pero cuando creamos que estamos fuertes, mis hermanos, cuidémonos de no caer. Son hijos de Dios, pero no por nacimiento físico. No tiene que ver con ningún acto ni deseo humano. Son hijos suyos porque Dios así lo quiere. Ese es el amor del Padre. ¿Cuántos están felices de regresar a la casa del Señor? Y mis hermanos, qué bueno cada vez que podamos, que sea salvo un impedimento de fuerza mayor o qué sé yo, enfermedad, algo, siempre regresemos a la casa del Padre. Es más, no nos vayamos de la casa del Padre, no nos alejemos de la casa del Padre. Para terminar, quiero volverles a recordar la palabra con la que empezamos. En la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Ustedes eran como ovejas perdidas, pero ahora han regresado al pastor y protector de sus vidas. Vuelvo a casa, a la casa de mi Padre que me ama y me llama. Me llamas por mi nombre, aunque conozco